Dominios y reinos. Dentro de el tema de la biodiversidad, es importante conocer cómo se clasifican los diferentes seres vivos, y para ello hablaremos de los diferentes dominios y reinos que los engloban. El primer dominio es el dominio bacteria. Este dominio, que ya a lo largo de toda la secundaria lo hemos hablado o lo han visto en muchas ocasiones, está formado por organismos unicelulares entre unos 0,5 micras y 5 micras, ¿m? Que además tienen como característica tener un ADN desprovisto de membrana nuclear, formando un único cromosoma, normalmente siempre circular, que además presenta una pared celular externa a la membrana celular, formada por una sustancia polimérica, que es la mureína, que realmente es un peptidoglucano, es decir, un glúcido que está unido con diferentes péptidos. Este dominio de las bacterias presenta a lo largo de la historia diferentes clasificaciones que han sido, pues, normalmente poco precisas, que han utilizado, pues, criterios morfológicos, condiciones de crecimiento, eh, aunque actualmente principalmente se utilizan criterios de similitudes por su ADN. Este es un poco el árbol filogenético dentro del grupo del dominio de las bacterias, ¿m? Donde vemos las relaciones que se establecen entre ellas. Si tenemos que hablar de las bacterias, bueno, pues no vamos a aprendernos todas y cada una de los grupos que existen, pero sí que, bueno, por lo menos está bien conocer algunas de ellas. Tenemos el grupo de las espiroquetas, que se caracterizan o se identifican fácilmente por su forma en espiral. Una bacteria conocida dentro de este grupo es la causante de la sífilis. Existe también otro grupo bastante amplio que son las bacterias llamadas gram positivas. Este nombre se debe al tipo de tinción al que responden estas bacterias, y dentro de ellas podemos encontrar pues los estafilococos, los estreptococos, que son bacterias patógenas que suelen causar infecciones a veces en la boca, en vías respiratorias. También nos encontramos las bacterias acidolácticas, que se utilizan por ejemplo para la fermentación del yogur. Otro grupo son las proteobacterias, o también llamadas bacterias púrpuras, que realizan la fotosíntesis con azufre. Ahí tenemos el caso, o con hidrógeno, y tenemos el caso de la salmonela, que tanto conocemos seguro por las también conocidas como salmonelosis de verano, al comer alimentos en mal estado. Las cianobacterias es otro grupo, en este caso son bacterias autótrofas que realizan fotosíntesis también de ámbitos acuáticos. Luego tenemos el grupo de las bacteridetes, que son bacterias de una amplia distribución en nuestro entorno, están en el suelo, en el agua. El grupo de los clorobi, que son también bacterias fotosintéticas, que viven o habitan en ambientes carentes de oxígeno, y otros, por ejemplo, como las bacterias verdes no azufrosas, es decir, bacterias fotosintéticas que no emplean el azufre, que son las cloroflexis. Evidentemente, ya les digo que estos son todos grupos con nombres pues bastante llamativos, que no es cuestión de memorizarnos todos, pero sí que por lo menos conocer su existencia y acostumbrarnos a su visión. Otro dominio es el dominio arquea. El dominio arquea, bueno, es un dominio que durante mucho tiempo estuvo englobado dentro del dominio de bacteria, pero en los estudios más recientes se ha determinado que tiene una evolución diferente y separada al grupo de las bacterias. La diferencia está en que sus paredes celulares no tienen mureína, cuestión que sí tenían las bacterias, el dominio bacteria. Además, el ADN está presente, se encuentra una serie de proteínas que son las histonas, que no están presentes en las bacterias. Y encontramos otras diferencias también, ¿no? Como cierta resistencia a unos antibióticos, ¿m? Como la streptomicina, por ejemplo, y además también en la síntesis de proteínas, el iniciador, el aminoácido que comienza la proteína, ese primer aminoácido es la metionina, lo cual no sucede en el grupo de las bacterias. No podemos meter este grupo de las arqueas como células eucariotas, por eso se determinó un dominio separado para ellas, porque siguen careciendo de envoltura nuclear, es decir, tienen su ADN libre, sin membrana nuclear a su alrededor. Es un ADN circular,
en eso se parecen a las bacterias, y no tienen orgánulos membranosos, solamente presentan ribosomas, al igual que pasa con las bacterias. Con lo cual, este grupo de organismos se encontraron a dos caminos entre el dominio bacteria y el dominio eucaria, y por eso se les determinó un grupo específico para ello. Su clasificación, pues bueno, o su árbol filogenético, se los presento ahí. Y bueno, pues quizás tenemos que destacar principalmente el grupo de las Euriarqueotas, que son las arqueabacterias halófilas, es decir, que están presentes en ambientes muy salinos. eh, y luego tenemos otro grupo, otro filo, que es las Crenarqueotas, que son las arqueobacterias hipertermófilas que viven en ambientes con altas temperaturas, ¿no? En fin, como ahí les indico, entre 75 y 105 grados. Bueno, otro dominio es el dominio eucaria, que para nosotros entendernos es el dominio de las eucariotas, ¿vale? Bien, aquí tenemos todos los seres vivos que están formados por células eucariotas y encontramos seres vivos desde los unicelulares a los pluricelulares, con diferentes niveles de complejidad. Eh, en general, podemos decir que son todos organismos cuyas células tienen un núcleo verdadero, es decir, tienen un ADN envuelto, protegido por una membrana nuclear, que además tienen en su interior orgánulos membranosos, por ejemplo, aparatos de Golgi, retículos endoplasmáticos, mitocondrias, y se organizan en cuatro reinos: el reino de los protistas, el reino de las plantas, el reino de los hongos y el reino animal.